del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 22. Como voy a dar lectura a algunos versículos, pido a la iglesia que se pongan de pie, por favor. Y vamos a encontrar en el Nuevo Testamento el Evangelio de San Lucas, el capítulo 22. Y vamos a poner atención, ustedes me siguen con su mirada en la lectura de la Biblia, todos nos ponemos de pie. Voy a empezar a leer, 22. repito, de San Lucas, capítulo 22, desde el versículo 7. Y la palabra del Señor siempre lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: He aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Tomen asiento, por favor. Quisiera, amados hermanos, que cada primer domingo que nosotros venimos a la iglesia y compartimos la Santa Cena del Señor, que una vez más entendamos el porqué y que no sea solamente una rutina de cada domingo, sino que analicemos, pensemos y escribamos en nuestros corazones por qué estamos aquí reunidos para celebrar la Santa Cena. La Santa Cena lo hacemos por memoria de Cristo, para recordar lo que Él hizo por nosotros. Celebramos en esta iglesia la Santa Cena para entender que la Santa Cena es el alimento espiritual que genera en nosotros un combustible espiritual maravilloso, porque a través del recibimiento de la Santa Cena recibimos la misma vida de Cristo en nuestras vidas una vez más, y eso genera en nosotros la fuerza física, la fuerza espiritual. Nos permite recordar con amor el gran sacrificio que hizo el Señor. Todos sabemos la historia, sí, hermanos, todos sabemos lo que ocurrió con el Señor, pero yo quisiera que nos encarnemos más y más cuando estamos nosotros compartiendo la Santa Cena de lo que realmente ocurrió en la cruz del Calvario. La Santa Cena entonces nos da una comunión especial en el pueblo del Señor. Hace que sintamos ese dolor que tuvo el Señor. Nos permite volver a recordar todo lo que el Señor hizo por nosotros. Y que eso nos lleva a la fuerza física que nos da cada día, a la fuerza espiritual, a ese anhelo que nosotros tenemos diariamente de seguir con Él. Entonces, hermanos, esta comunión que vamos a tener esta mañana al compartir la Santa Cena permite que nuestros espíritus se rejuvenezcan, permiten que nuestro corazón se establezca para el amor de Dios. Hay hermanos dentro del contexto cristiano evangélico, uno de ellos R.C. Sproul, que ya falleció, un brillante hermano en Cristo. Él fue profesor inclusive del seminario donde tuve el privilegio de asistir yo.
El que decía, ojalá la iglesia cristiana evangélica podría compartir la Santa Cena unas 2 veces a la semana para recordar y anunciar lo que el Señor hizo. Pero la verdad es que la Biblia no nos dice cada qué tiempo hay que hacerlo, pero dice que siempre lo hagamos en memoria de Él. Nosotros tenemos como costumbre hacerlo cada mes. Pero sí, en verdad, es algo tan sagrado, tan sublime el compartir la Santa Cena, porque nos llena de alegría saber que hemos sido transformados. Amén. Recordamos su muerte en la cruz, recordamos su resurrección, recordamos que después de su resurrección el Señor nos mandó el Espíritu Santo, que está en nuestros corazones, el que nos anima, el que nos ayuda, el que nos levanta, el que nos hace ver condiciones mejores de nuestras vidas, el que hace que muchas veces de nuestras vidas estemos decaídos por una u otra razón. Estamos enfermos, estamos frustrados por cualquier razón, las finanzas están quebradas, no hay mucho entendimiento en el seno de las familias, nuestros trabajos no funcionan como desearíamos, pero viene el Espíritu Santo y nos da algo en nuestras vidas, y nos da alegría a pesar de, y nos complace en lo que nosotros estamos pensando para consolidar en una petición y recibirlo de parte del Señor. Entonces noten ustedes que la comunión que hoy vamos a tener al compartir la Santa Cena es maravillosa. Genera, una vez más quiero repetir, algo especial en el corazón de nuestras vidas, en nuestra vida interna. Hace que realmente creamos, sintamos y valoremos quiénes somos. Somos hijos del Rey, pero somos un pueblo comprados a precio de sangre, a través del sacrificio único que hizo el Señor. Usted y yo somos algo especial para el Señor, porque Él nos compró con su dolor, con su angustia, pero en fin de fines somos hijos del Padre, somos hijos de ese Dios dueño del universo. Nosotros no somos cualquier cosa, hermanos. Quizás podemos subestimarnos nosotros mismos, pero quiero recordarles, usted es una hija, usted es un hijo de Dios valioso, usted es un príncipe, usted es el hijo del Padre que tiene todo, porque dice la palabra así, mía es la tierra y todo lo que ella habita. Tenemos un Dios de gracia, de misericordia, el que nos sostiene todos los días, el que hace que nosotros sigamos con la fe. Declinamos un poquito, empezamos a temblar por las cosas que pasan, pero el Señor siempre nos levanta. Aún le fallamos, dice la palabra del Señor, 7 veces cae el justo y 7 veces lo levanta. Esa comunión nos permite entonces mantenernos en comunión con el Señor. A la lectura, ustedes pueden haber escuchado y aceptado que nosotros tenemos un Dios de orden, tenemos un Dios que nos dirige nuestras vidas. Mire cómo dice a los apóstoles, vayan a preparar la Santa Cena, vayan a preparar ustedes la comida de hoy. ¿Y a dónde iremos, maestro? Dice, ustedes van a encontrar a una persona que llevará un cántaro de agua, preguntarle a él dónde vamos a tener la cena. Ahora es curioso entender que en un contexto judío, las personas que llevaban el cántaro de agua eran las mujeres. Era un trabajo de las mujeres. Los hombres llevaban solamente los líquidos en unos recipientes hechos por el cuero de los animales. Sin embargo, el Señor en esta oportunidad dice, ustedes van a ver a una persona, a un hombre, llevando un cántaro. Yo creo que los apóstoles se habrán puesto a pensar y Dios nos está dando un trabajo de una mujer, porque no es trabajo de hombre. Pero lo que había ahí es una distinción. Quería el Señor darles a conocer que Él hace como Él desea, y que ellos van a seguir la dirección, la señal que Él les está dando para tener la Santa Cena. Y ellos en obediencia hacen lo que el Señor les dice. Así que recordemos, amados hermanos, que el Señor en nuestro desarrollo de nuestra vida cristiana siempre nos da señales, siempre nos da avisos. Y usted me puede preguntar, ¿y cómo, Pastor Marco, es de las señales? Yo no sé ninguna señal. Yo quiero decir que sí. Y la señal más sublime es cuando usted lee la palabra de Dios. Ahí están las mejores señales. Amén. No es un asunto de que usted físicamente va a encontrar una señal como en este caso daba el Señor. Pero hay señales maravillosas, como cuando usted está leyendo la Biblia
y el Señor le hace entender que no debe tomar ciertas decisiones. Le hace entender que le hemos fallado al Señor. Nos dice el Señor en su palabra ciertas cosas que nos quedamos bastante llenos. Por ejemplo, y yo siempre suelo y les recomiendo, a más de la Biblia, leer un devocional. Ayuda bastante a la vida espiritual. En estas semanas, especialmente la semana después de cierta decisión de la Corte Suprema de Justicia, estaba inquieto, molesto, mi corazón estaba así por las cosas que ustedes conocen, que no voy a hablar de ello, pero que en mi humanidad me molestaba que una persona que ha tenido tantos fraudes, ha hecho tantos fraudes y que en los juzgados, en las cortes, ha estado identificado como una persona que realmente fue un delincuente y se estableció las cosas que él hizo. Sin embargo, hubo una Corte Suprema que le dio la inmunidad. Entonces me molesté en mi adentro y me sentí fatal. Entonces oré al Señor y le dije: Señor, bueno, las cosas que tú haces en la vida, tú las tienes bajo control. ¿Y quién soy yo para estarme molestando por esto que realmente yo no puedo hacer nada? Así que leeré el devocional, que también en español, de Charles Stanley, una parte muy preciosa que leí, dice: nunca pongas tu corazón en los gobernantes que no pueden hacer lo que Dios puede hacer. Y yo me quedé, ¿no sabía eso yo? Claro que sí sabía. No sabemos que el Dios es el único que puede gobernar y hacer las cosas imposibles, claro que sabemos. Pero hay ocasiones que estamos nosotros distraídos, estamos con nuestro corazón concentrados en una u otra cosa que no nos gusta. Y eso hace entonces que nos frustremos, que estemos mal. Pero reaccioné inmediatamente y dije: Señor, sí, verdaderamente, perdóname. Y no es el hecho de que usted y yo estamos pensando en que X presidente es el que le va a poner el pan de cada día en su mesa. No, eso no pensamos, yo nunca pensé. Sino que es el hecho de que a veces hay personas que quieren llegar a ese poder como resultado de su orgullo, de su fantasía, de su soberbia. Entonces eso me molestaba. Pero dije: no, Señor, en verdad, yo tengo que concentrarme en el único presidente que yo tengo, que eres tú, mi Jesús. Punto. Pero ¿qué quiero decirles con esto? Que el Señor nos da las señales pertinentes para poder desarrollar nuestras vidas. No nos deja solo. Recordemos, eso es importante entender. El Señor nos ha dicho que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, de una u otra manera, el Señor va direccionando nuestras vidas. Estamos frustrados, estamos dolidos, qué sé yo, empezamos a leer la Biblia, nos detenemos y decimos: Señor, gracias, porque tú me estás dando la señal, tú me estás dando la orientación. Así que vemos entonces que los apóstoles aceptaron verticalmente lo que el Señor les había dicho y por fin encuentran el aposento donde iba a darse la Santa Cena. Y el Señor empieza diciéndoles: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Cuánto he deseado comer con vosotros antes de que padezca. Parecería que este es el punto más crucial de la vida de Jesús. Cuánto yo he deseado estar junto con ustedes para comer la última cena de mi vida aquí en la tierra. Pero tenemos que recordar, hermanos, que este no era el fin de la relación del Señor con sus discípulos ni con su pueblo. Era el principio del principio. ¿Por qué? Porque sencillamente el Señor sabía de que Él iba a la muerte y que ahí sí empezaba algo maravilloso. La Pascua que se celebraba en aquel entonces era una fiesta maravillosa en un contexto judío. Y era porque esa Pascua se acordaban de que el pueblo judío había salido de la esclavitud de Egipto después de 420 años de ser esclavos. Entonces, como el Señor los liberó, se formó esta vacación o esta celebración, la Pascua. Pero aquí tenemos ya otra Pascua especial. La Pascua que tuvo para celebrar el pueblo judío era por su liberación física. Aquí se empezaba el Señor a librar una Pascua de liberación espiritual eterna. Y entonces por eso el Señor dice: yo no lo voy a comer más de esta Pascua hasta cuando estemos en el cielo. ¿Qué es lo que va a ocurrir
entonces la celebración de la Pascua en el cielo. Es la Santa Cena que se denomina en Apocalipsis la Cena del Cordero, la Cena de las bodas del Cordero. El Señor está anunciando ahí, sí, yo voy a tener con ustedes una cena maravillosa, pero la va a hacer en el cielo, en la celebración de las bodas del Cordero, cuando nos dice la palabra del Señor que Él estará sirviendo a su pueblo. Ay, amados hermanos, vaya esperanza grande que nosotros debemos tener, estar en la cena, ya no del compartimiento del pan y del vino, sino un comportamiento personal con la persona identificada de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eso tiene que ser algo maravilloso. Así que sí, el Señor transmite ese deseo noble, grande que tenía de estar con sus apóstoles para despedirse terrenalmente. Pero tenía que seguir algo mucho más maravilloso, que era la preparación de una morada para todos sus hijos en el reino de los cielos. En el versículo 17 dice: y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Noten ustedes que en dos versículos el Señor está exponiendo lo mismo. En apenas he leído 3 versículos, pero de los 2 versículos están diciendo: no lo voy a hacer esto, lo voy a hacer cuando esté en el cielo. Entonces hay una reconfirmación de parte del Señor que es y son y serán las bodas del Cordero, en que todo su pueblo estaría presente. Él está reafirmando no una oferta, sino una promesa verídica, que algún día el pueblo de Dios estaremos gozándonos de esa gran bendición que el Señor nos ha ofrecido. La palabra del Señor continúa y dice: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Es una cosa especial, hermanos, y aquí es un punto de mucha reflexión profunda de los hijos de Dios. El cuerpo que el Señor ofreció en esa trayectoria rumbo a la cruz, cuando Él caminó al Gólgota. El cuerpo que podemos acordarnos en este momento, donde le escupieron, le abofetearon, le pegaron, le latillaron, le incrustaron una lanza en su cuerpo. El Señor ofreció todo eso para salvación de su pueblo. El Señor estaba comprometido en dar todo lo que Él tenía para dar su vida. Así que, amados hermanos, cuando nosotros estamos conmemorando la Santa Cena, no es un pedacito de pan que tomamos, que comemos, y un poquito de ese jugo que compartimos en esta iglesia. Lo que aquí estamos haciendo, hermanos, es una recordatoria profunda, valiosa, del cuerpo de Cristo, de lo que pasó, de lo que ocurrió. Así que, hermanos amados, reflexionemos en esta mañana el dolor que habrá sentido el Señor después de tanto vituperio que Él sufrió. Cuando le pusieron las coronas de espinas, su sangre bajaba. Cuando Él sintió la noche terrible que le iban a arrestarle, dice la palabra del Señor que subió al monte de los Olivos a orar, y que mientras Él oraba, en vez de sudor, le bajaron gotas de sangre. ¿Cómo habrá estado el Señor en ese momento? Fue el momento de mayor angustia, que cuando una persona esté orando, era tanta la fortaleza de Él, era tanto el sufrimiento físico que tenía, que le bajó, dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas, le bajó gotas de sangre en vez de sudor. Porque Él sabía perfectamente a lo que iba. Él entendía en su naturaleza humana, Él entendía el sufrimiento singular, terrible que iba a pasar. Por eso es que el Señor en esa oración le puede decir: Padre,
Si te es posible, pase de mí esta copa. Pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Miren, amados hermanos, qué determinación del Señor. ¿Y cuál es la enseñanza entonces de parte de nosotros? Cuando, amados hermanos, nosotros estamos mirando al frente de nuestras vidas sufrimientos, frustraciones, enfermedades, desbalances de nuestras finanzas, cuando no vemos ninguna salida, hermanos, y aun cuando vemos tantas tentaciones al frente de nosotros, tengamos, hermanos, una milésima de esa fortaleza de Cristo para decirle: Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino que sea tu voluntad. Para que nosotros sigamos con esa determinación de seguir amándole al Señor, escuchando su palabra. Que nosotros entendamos, hermanos, que ese momento difícil, cuando el enemigo pone esa tentación, nosotros podamos clamarle al Señor. Notemos algo importante, hermanos, que si alguien quiso que Dios no vaya, o que Cristo vaya a la cruz del Calvario, ese se llama el enemigo. Él no quiso. ¿Por qué no quiso? Porque sencillamente en la cruz nuestro Señor Jesucristo le derrotó. Porque sin la muerte de cruz no estaríamos, en la cruz del Señor no estaríamos aquí hablando. Porque sin la muerte no estaríamos nosotros hablando de resurrección. Porque sin la muerte de Jesucristo no tendríamos perdón, porque la sangre de Cristo nos ha lavado y nos ha perdonado. Amén. Entonces había alguien que quería detener la muerte de Cristo, que es el enemigo. Por eso le presentó tantas tentaciones. Ustedes recuerdan lo que le puso en tentación el enemigo al Señor. Pero de cada una de las tentaciones, el Señor salió valiente, salió libre y ganó. Porque siempre le reprendía el nombre del Señor. Solo al Señor tu Dios, solo a Él honrarás. Y pudo detener toda tentación, todo ofrecimiento que le daba el Señor. Así que nosotros tenemos que honrar eso, hermanos amados. Esas tentaciones que diariamente el enemigo quiere ponernos en nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo estamos en la mira del enemigo, pues. ¿Por qué? Porque pertenecemos al reino de Cristo. Y no quiere vernos a nosotros conectados con las cosas de Dios. Y el enemigo nos pone fácilmente lo que él quiere. Pero ese es el momento de acordarnos de la pasión y muerte de Jesucristo y decir no al pecado, no a la tentación que me está llevando fuera de los caminos de Cristo, no a las cosas malas que pretendo hacer, que no se compadecen con lo que el Señor nos dice. Tenemos nosotros que resistir la prueba. Bienaventurados los hijos de Dios que resisten la prueba, porque ellos recibirán la corona de la vida, dice el Señor. Entonces, amados hermanos, esta es la esencia de la celebración de la Santa Cena, para acordarnos todas estas cosas, para saber, hermanos, que cuando el enemigo quiere que nosotros caigamos, recordemos el dolor de Cristo cuando fue a la cruz del Calvario, para no pisotear la sangre de Cristo, hermanos, para complacerle al Señor, para honrarle al Señor. Meditando en esta prédica, yo decía: Señor, si todo el mundo entero, o gran parte del mundo entero, comprenderían un poquito del sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, de la forma como diste tu vida, el mundo sería diferente. Pero usted y yo sabemos que no les importa. Usted y yo sabemos que no hay una respuesta a las cosas de Dios. A veces cuando yo veo en la pandemia que nos llegó, donde murieron más de 20 millones de personas en el mundo, y aquí en Estados Unidos más de 1 millón, de veras que yo esperaba después de semejante pandemia una reacción de parte de la gente en búsqueda del Señor. ¿Ha ocurrido eso? No. Las cosas yo veo peor. No ha interesado a nada a nadie. Pero los hijos de Dios, hermanos, tenemos que clamarle que nos ayude a perseverar en el primer amor. ¿Cuántos de ustedes continúan siendo las personas que pueden mencionar: continúa mi corazón con mi primer amor? ¿Cuántos estamos en una postura para decirle así?
¿Cuántos podemos decir realmente, hermanos, que el Señor es nuestra delicia? Que somos fanáticos de un Dios vivo, que dio su vida por nosotros. Que hemos sentido algo, el dolor de Cristo, cuando fue a la cruz del Calvario. ¿Cómo mantenemos realmente esa relación de nuestras vidas? ¿Somos gratos con el Señor por todo lo que nos ha hecho en nuestras vidas? Diariamente le agradecemos por la vida que nos ha dado, porque hay el pan de cada día en nuestras casas, porque tenemos un techo donde descansar, porque en fin de fines, aunque no nos vaya tan re bien en nuestros trabajos, pero al fin tenemos un trabajo. ¿Cómo estamos en una comunión con el Señor, hermanos? Reflexionemos en esta mañana antes de recibir la Santa Cena, porque el Señor quiere vernos a nosotros en esta mañana con un corazón que sí estamos dispuestos a continuar sirviéndole al Señor. De que no queremos nosotros buscar ninguna otra cosa que no sea las cosas del Señor, hermanos. ¿Con qué celeridad en nuestras vidas vamos, como digo siempre, a la lectura de la palabra, a la oración, a estar en las cosas del Señor? Oh, de veras, lo tomamos muy liviano las cosas del Señor. Hoy lo hago, mañana no, pasado no lo hago. Porque tenemos que reconocer algo especial. Escúchenme bien, hermanos, la venida de Cristo es un imperativo. La venida de Cristo tiene que darse. Él nos está ofreciendo que nunca más Él regresaría a tener una cena con nadie, sino que sea en el cielo. He mencionado muchas veces desde ese púlpito, hermanos, que todas las profecías que están dadas aquí en la Biblia se han cumplido, excepto una, que es la venida del Señor, que es el rapto. La gente no le interesa ni sabe siquiera, y creen que esto nunca puede darse. Como ayer, en la época de Noé, como ayer, en la época de Sodoma y Gomorra, y así. No hay preparación en la gente, hermanos. La gente, especialmente fuera de las iglesias, están tan distraídos en todo, menos en las cosas de Dios. A mí me gustaría tener en el mundo entero una estadística que diga verticalmente qué porcentaje de la población de este mundo está conectada con el Señor. ¿Qué porcentaje de la gente puede decir, mi corazón arde por el amor a Cristo y me encanta y me gustan las cosas del Señor? No lo sé, pero me temo que sea un mínimo. Por eso el Señor ya anunciaba, ¿no?, que hay una puerta estrecha, pequeñita, para los que serán salvos. Hay un camino estrecho, hay un camino lleno de vicisitudes, porque la vida cristiana no es nada fácil. Y a la gente, ¿cómo le puede gustar eso? Cuando Dios pone en la conciencia a las personas lo que están haciendo mal. Pero nosotros, hermanos, tenemos la bendición del Señor, que es el que nos está guiando, nos está ayudando, nos está dando ese algo que del interior nace para continuar en las cosas del Señor, para seguir amándole con nuestro corazón, para poder decirle, Señor, en verdad hasta este momento he estado más tibio que caliente. Señor, estoy más frío que nada, ayúdame. Es el único que puede en nosotros engendrar más fe, más paz, más amor a Él, porque usted y yo no podemos hacer nada, hermanos, al menos que le demos la oportunidad que el Señor lo haga pidiéndole a Él. Cuando nos rendimos, amados hermanos, escúcheme bien esto, cuando nos rendimos y le conversamos al Señor lo que nos está pasando, el Señor inclina oído y nos escucha, hermanos. Yo no sé realmente en esta mañana cuál sería la petición más profunda que se tenga, o la necesidad más grande, que vamos a orar por ello antes de compartir la cena. Para que esta mañana, hermano, usted le pueda decir al Señor, necesito esto con urgencia. Cuando nosotros bajamos la guardia, cuando nos rendimos ante Él, hermanos, Dios viene inmediatamente a darnos lo que necesitamos. Para el Señor
no existe una petición tan grande que no pueda hacerlo. Siempre que tenga algo que usted considere difícil, dígale al Señor, Señor, si tú abriste el mar rojo, hiciste un milagro, lo que yo te estoy pidiendo es nada versus a lo que tú hiciste, es el milagro y los milagros que has hecho. Todos queremos en esta mañana, hermanos, pedir al Señor lo que más necesitamos, lo que más queremos. Y puede traducirse en muchas áreas de nuestras vidas, el saber que no estamos tan firmes en las cosas de Dios, el saber que nuestra salud no está de lo mejor, el saber que nuestras finanzas no están corriendo de lo mejor, el saber que nuestros trabajos o el trabajo que nos encontramos no es lo que yo quisiera tener. Pero vengamos al que tiene todo, hermanos. Vengamos al autor y consumidor de nuestras vidas para poder establecer una relación íntima con Él y clamarle al Señor que nos da lo que nosotros hemos querido. Esta es la razón, hermanos, por la cual celebramos hoy una vez más, conmemoramos una vez más la Santa Cena. Continúa la palabra del Señor en el versículo 20 y nos dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Anticipó el derramamiento de la sangre. La sangre derramada en el Señor, hermanos, escúchenme bien, es la que nos permite tener el lavamiento de pecado. Y nos dice la palabra de Dios, sin remisión no hay salvación. La sangre de Cristo nos lava de todo pecado y quedamos nosotros blancos y puros. Si no hubiera habido derramamiento de sangre, hermanos, nosotros no tendríamos limpieza de pecado. Pero la sangre de Cristo es tan poderosa que cuando clamamos la sangre de Cristo, Dios nos sana de nuestras enfermedades. Podemos poner una línea en que el enemigo no puede pasar a través de la sangre de Cristo porque el enemigo le tiene miedo a la sangre de Cristo. Y trazamos una frontera en nuestras vidas. Y el enemigo no puede pasar porque hay poder en la sangre de Cristo. Amén. Cuando usted está diciendo al Señor, Señor, me cubro con tu sangre preciosa, no hay nadie que pueda tocarle a usted. Cubro con tu sangre preciosa a mi familia. Señor, en el nombre de Jesucristo, derrama una gota de tu sangre preciosa en esta enfermedad que tiene mi hijo, mi cónyuge, mi hijo, etcétera. Sánalo, porque hay poder en la sangre de Cristo. Amén. Dice que por sus llagas fuimos curados. La sangre de Cristo tiene poder, hermano. Amén. No fue una sangre derramada por cualquier motivo, como ocurría en ese entonces, que a los criminales les ponían en una cruz. La sangre de Cristo es poderosa, hermanos. El Señor nos dejó una herencia increíble. La sangre de Cristo tiene poder. Tiene poder en sus vidas en todo momento. Cuando usted está entrando en un ambiente que usted percibe, que siente que no es de lo mejor, me cubro con tu sangre preciosa. Cuando va a entrar alguna persona en su casa a hacer algún arreglo, qué sé yo, Señor, cubro esta casa que tú me has dado, este lugar donde yo vivo, con tu sangre preciosa. Cuando usted se vaya al trabajo, usted no sabe con qué personas está rodeado, me cubro con tu sangre preciosa. Cuando va a hacer su trabajo, si es un trabajo independiente, Señor, la sangre de Cristo me cubre, me ayuda a que no tenga ningún accidente. Esa es la herencia que nos ha dejado el Señor. Amén. ¿Tienen eso los impíos? Por supuesto que no. La sangre de Cristo es la que ha generado en nosotros la santidad. Así es que estamos hablando de dos elementos, de dos cosas maravillosas. El cuerpo de Cristo, que fue vituperiado, azotado, herido, y la sangre de Cristo derramada en la cruz. ¿Podemos pedir más, hermanos? ¿No es eso mejor que la lotería? ¿No es eso mejor que ser millonario? Claro que sí, hermanos. Porque tenemos esperanza vertical en el Señor. Usted y yo, hermanos, cuando estamos analizando esta parte de la palabra, debemos pensar en todo momento que lo único que ocurre aquí es
una promesa consolidada que nos hablaba Jeremías en 31:33. Dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo. Cuando nuestro Señor Jesucristo invitó a la cena a sus apóstoles y entregó su vida, Él ha puesto en su mente la ley de Jehová, la ley de Él, para que seamos obedientes. Y lo ha escrito en su corazón y en mi corazón para que caminemos junto a Él. Aquí se está consolidando lo que Jeremías ya nos había anticipado. Se ha dado cuenta en muchas ocasiones, amados hermanos, cuando usted está pasando cualquier situación, viene un versículo bíblico. Y ahí la importancia nuevamente de saber leer la Biblia y memorizar versículos. Inmediatamente usted dice, como dije hace un momento, Señor, me cubro con tu sangre preciosa, por favor. Porque el Señor pone en nuestras mentes su ley, que significa la palabra de Él, y escribe en nuestros corazones. Luego, en el mismo capítulo, Jeremías lo dice en el 31-34, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Recordemos una cosa maravillosa, hermanos. Cuando nosotros recurrimos a los pies de Cristo, a la cruz del Calvario, y confesamos nuestro pecado, y Dios mira en nuestros corazones, Dios no se acuerda nunca más de su pecado. Amén. Lo que es más la separación que lo echa al fondo del mar. Así que nuestro Señor Jesucristo consolidaba aquellas profecías escritas en el Antiguo Testamento, que acabo de leer, estos dos versículos que nos dice Jeremías. Él pondrá en su mente la palabra. Él pondrá en su corazón. Y nosotros, usted y yo, nos constituimos en el pueblo de Él. Y Él se constituye en nuestro Dios. Y dice que todo pecado que hayamos cometido, Él nos perdona y nunca se acordará de Él. Amén. Miren, hermanos, la diferencia extremada que existe en el amor de Cristo y cómo evoluciona y cómo se mantiene la gente. La gente, por un lado, a veces he oído que dice, yo perdono pero nunca olvido. ¿Ha oído usted eso? Yo perdono pero nunca olvido. Jesucristo nos dice ahora, yo te perdono y nunca me acordaré de tus pecados. Qué dulzura, hermanos. ¿Ve la diferencia grande que existe, hermanos, entre ser cristiano y no ser cristiano? La diferencia grande de no entender lo que es la Santa Cena y despreciar hasta cierto punto y compartir la Santa Cena. Dios nos ha traído esta mañana porque quiere bendecirnos, hermanos. Porque quiere que recordemos una vez más todo lo que el Señor hizo en la cruz. Pero hay una cosa muy importante que con eso voy a concluir, hermanos. De que no estemos esperando el primer domingo del mes para acordarnos realmente del sacrificio que hizo el Señor en la cruz del Calvario. Quiero darles una recomendación, hermano, que ustedes van a ser muy bendecidos y algún día van a compartir esto. Hable de la cruz en su corazón cada día que está orándole al Señor. Recuerde la crucifixión de Cristo. Siga conversando con Él. Encárnese en el dolor que Él sintió cuando fue a la cruz, en el dolor de su cuerpo, de la forma como fue vituperado, de la forma como le escupieron en su rostro, de cómo le dieron de latigazos. Usted converse con el Señor y diga, Señor, si quiero acordarme y no puedo entender la magnificencia tuya, ni tampoco puedo entender cómo resististe tanto dolor. ¿Sabe que yo he sentido que al Señor le agrada que yo le diga eso? Porque usted está encarnándose en esa situación del Señor y está reconociendo el sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario para darle a usted y a mí la salvación eterna. Y reconocer, hermanos, que el Señor en su misericordia no se ha quedado solamente con nosotros. Porque si usted fue el pionero de su familia que aceptó al Señor y reconoció la cruz del Calvario, pues el Señor ha ido extendiendo poco a poco. No a la velocidad que nosotros queremos, pero el Señor se está acordando porque es un Dios de amor cuando nos dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Un versículo bíblico que todos la conocemos. Entonces el Señor
no solamente se ha quedado en nuestras vidas, sino que Él va ampliando nuestras familias. Por eso les digo siempre, hermanos, si todavía en el seno de su familia hay hijos, hay familia que no conocen al Señor, no nos preocupemos tanto, hermanos, o no nos preocupemos nada, solamente oremos, no nos aflijamos, porque el Señor lo que ha dicho lo va a cumplir. Hermanos, escúchenme en esto nuevamente. Cree en el Señor Jesucristo y se estará salvo tú y tu casa. Amén. Nos está dando una oferta pero maravillosa, hermanos. Recordando que el Señor cumplió desde la época de Noé. ¿A quién salvó? ¿Solo a Noé? No, salvó a toda su familia. Aquella prostituta Rahab que escondió a los espías, ¿fue salva solamente ella? No, salvó a toda su familia. El Señor quiere que todas nuestras familias sean salvas. Amén. Entonces reconozcamos de que el gran sacrificio que hizo el Señor en la cruz no solamente nos llegó la bendición a nosotros, sino que eso será expandida para todas nuestras familias. Amén. 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 Oramos, por favor. Padre bendito, realmente no encontramos palabras para agradecerte tu amor y tu misericordia, Señor, cuando tú diste tu vida por nosotros, Señor. Ayúdanos a recordarnos cada día de tu inmenso sacrificio, Señor. Ayúdanos, Señor amado, a amarte como tú quieres. Ayúdanos, Señor, a vivir como tú deseas, Señor. Padre, nos rendimos ante tu presencia y esperamos siempre tu gracia, tu amor y tu misericordia. Vamos a compartir la Santa Cena, Padre. Redarguye nuestras vidas, que podamos conversar de lo que está ocurriendo en nosotros para que tú en esta mañana hagas un milagro. Siempre yo te pido, cuando estamos compartiendo la Santa Cena, que hagas un milagro en las peticiones que hace tu pueblo. En el nombre de Jesús oro. Amén. Amén. Vamos a revisar nuestros corazones, hermanos, que pase adelante mis hermanos Luis y Jesús, por favor, para que me ayuden al compartimiento de la Santa Cena. Mientras tanto, el pueblo manténgase en comunión con el Señor y preparando lo que usted le va a decir al Señor. Amados hermanos, antes de compartir la Santa Cena, yo invito a la iglesia que cierren sus ojos, haga una oración, clamándole al Señor el milagro que usted quiere ver en su vida, cualquiera que sea. Vamos a tomar un tiempito para dejarle soltar en sus manos y clamarle al Señor que este día, 7 de julio, algo especial que usted está pidiendo, el Señor le va a dar. Ríndase ante Él. Dígale que no puede conseguir lo que usted quiere si es que el Señor no interviene. Hermano Jesús, ore por favor. Amantísimo Padre mío Todopoderoso, Señor,
Estamos aquí ante tu presencia, Señor, para pedirte que seas tú, Señor, bendiciendo este pan, mi Dios, el cual, mi Dios, lo hacemos en memoria de tu Hijo amado, mi Dios. Sí, Señor, bendice a cada una de las personas, Señor, que participa de él, Señor, porque lo hacemos en memoria de tu Hijo amado, Señor, que murió en la cruz del Calvario para darnos vida eterna, Señor, y rediminos del pecado, Señor. Bendice a cada uno de los que estamos aquí, guíanos, protégenos, Señor, y ayúdanos en todas las cosas, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, en Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Señor, continuamos delante de tu presencia, oh Dios. Agradecidos a ti por este momento, Señor, en que estamos compartiendo estos elementos, Señor. Te ruego por este vino, Señor, que representa la sangre de tu Hijo amado, Señor, derramada en la cruz por el perdón de nuestros pecados, Señor. Gracias, Señor, porque hemos sido redimidos por tu sangre, Señor. Te ruego, Señor, que cada uno de los presentes que están acá, Señor, tomen esto como algo muy serio, Señor, como algo que representa, Señor, este símbolo, Dios, y recuerda, Señor, que debemos siempre estar en comunión contigo, Señor, espiritual, en todas las cosas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias, Señor. Amén. Amén. Compartan, por favor, toda la congregación se pone de pie. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Proceda, por favor. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Proceda, por favor. Tomen asiento, por favor.